que era decirles que este formatico lo pueden usar y segundo, mirar que cuando usamos el formatico, en este caso, fíjate que aquí Fondo de Millones de moneda, pero esta moneda aquí es BOBS. En este caso se usa BOB y en este caso usamos COP, la misma. Pero podríamos también hacer esa otra condición, o sea, lo podemos hacer como lo hicimos, mirando el flujo de caja en COP o mirándolo en BOB. ¿Ok? Eso es lo que quería decir, si lo tenemos así. Y esta tasa es anual en BOB. Bien, todo en BOB. ¿Ok? Esto es. Y aquí es todo en COP. Ahora, la única condición, repito, es que el, tengamos la devaluación constante. Si no, no cuadra la matemática. Entonces, necesariamente hay que hacerlo siempre por esta situación. Vamos a hacer un ejercicio de esos en donde nos va a cambiar el costo de oportunidad. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Otras preguntas, dudas, inquietudes? ¿Qué más hay por aquí? Listo. Muy bien. Entonces, miremos a ver qué otros ejercicios tenemos. Nosotros ya hablamos, calculemos el WACC. No, vamos a hacer otro ejercicio también de selección de proyectos internacionales, donde mejor pueden ser varios países. Aquí solamente estamos trabajando con 2 países, pues, como para ilustrarlo, pero aquí tendríamos un ejercicio adicional que es este proyecto internacional 2, que repite todo lo que hemos dicho, pero que tiene digamos, un aditamento especial de evaluación de proyectos, que no es necesariamente de finanzas internacionales, pero es bueno que lo sepan, porque aquí sí que se puede dar esa situación. Dice, decide entre Ecuador y Perú la mejor alternativa para ejecutar un proyecto de corta vida. De nuevo son 5 años, aquí está, y tenemos Ecuador y aquí tenemos Perú. Pues bien, fíjense que aquí nos da las cifras levantadas en Ecuador y las cifras levantadas en Perú. En Ecuador tenemos una moneda que se llama dólar y en Perú los nuevos soles, ¿ok? Los nuevos soles. Entonces aquí tenemos a Andrés otra vez. Listo, ya lo vi aquí. Muy bien. Tania está, sí. ¿Por qué no pueden comprobar la identidad? Qué barbaridad. Ah, porque no tiene Microsoft Teams usted. No lo tiene. Pero está Tania, sí, aquí está Tania. Entonces me advierten que puede ser una espía. Bueno, eso, pues, listo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar este problemilla que nos dice que hay unos flujos como antes, pero fíjense que la devaluación proyectada, y al final de la sesión de hoy vamos a hablar de evaluación proyectada, ya no es tan constante como antes, ninguno de los dos casos. Entonces, aquí se obtuvo una proyección de la evaluación, tanto para Ecuador como para Perú, de evaluación de pesos frente a esa moneda. Entonces, lo que miramos ya es esa situación y luego el costo de oportunidad también va cambiando. Fíjense que el costo de oportunidad lo vamos a llamar WACC, más tardito lo recordamos, pero ustedes sí que lo han visto porque el WACC es de lo primero que se ve. Y lo tenemos en dólares y en nuevos soles. Entonces vamos a llenar Ecuador, que es más, pues está ahí a la mano. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, aquí están los años, son 5 años. Aquí está el flujo de fondos netos en dólares. Entonces nosotros tomamos este flujo de fondos netos en dólares, lo copiamos aquí y lo pasamos así, copiar, pegado especial, valores y transponer. Con eso lo que hacemos es copiar ya los datos allí, ¿verdad? Bien, tenemos esa parte. Ampliemos un poquito aquí. Entonces,
Acá tenemos la devaluación, que también está cambiante. Copiar, pegado especial. Aquí tenemos valores y transponer. Y listo, aquí está la evaluación. Y el tipo de cambio no está sino el primero, que está en COP por dólar. El tipo de cambio para el momento actual es 4.500 y lo que nosotros hacemos es proyectar esas cifras, que es el próximo año es igual al del año anterior multiplicado por 1 más esta cifra de acá, que es la devaluación. Pero fíjense que no es constante, entonces esta fórmula, como abajo las pusimos arriba y son cambiantes, pero la fórmula ya la tiene. Aquí pongo la fórmula del último como para que se vea. Y el flujo de fondos en pesos, aquí no le va a quitar nada, es el $1.000.000 multiplicado por los 4.500 pesos por dólar, o sea, 4.500 millones. Y aquí proyectamos nuestro flujo de fondo para acá. Ese es. Y ahí termina el proyecto. Y el WAC, el problema del WAC es que lo tenemos en dólares. Aquí está. Entonces, este WAC en dólares lo copiamos acá desde el momento 1 hasta el final, pegado especial, valores y transponer para no tener que copiarlo uno a uno como hicimos en el anterior. Y ahora sí lo debemos pasar a pesos. Lo debemos pasar a pesos, ¿ok? Vamos a disminuir esto. Y entonces aquí está cómo se... bueno, aquí está cómo hice yo la proyección de los tipos de cambio. El tipo de cambio es igual al tipo de cambio del año anterior por 1 más la evaluación de este año, que fue lo que hice acá. Claro, aquí está exactamente esa fórmula en todos los casos. Y en este caso tenemos la tasa. La tasa en pesos es 1 más la tasa extranjera por 1 más la evaluación menos 1. Y lo tenemos todo. Entonces aquí planteamos la fórmula que es más, abre paréntesis, 1 más la tasa extranjera, porque este está en dólares, por 1 más la tasa de devaluación del peso al dólar, que es esta, menos 1. Esto da un poquito mayor, es casi la suma de las dos, 12 y 2, 14. Ahí está. Y luego aquí hacemos este corrido. O sea, estamos haciendo esta copia. Fíjense que ahora la tasa no es constante. En el anterior siempre el WACC era constante. Aquí nos podemos enfrentar a eso, no solamente en proyectos en diferentes países, sino en proyectos de aún del mismo país, que el costo de oportunidad no sea constante. ¿Y ahí qué hacemos? Primero vamos a hacer algo que es lo que no debemos. Usted podría decir, puedo promediar esto? Hombre, podría promediarlo, puede, pero no es promedio de esto. Si yo promedio las tasas, esto me da una tasa promedia y yo puedo medir el BPN con ese cálculo promedio. Y es muy sencillo, más BNA, como lo habíamos recordado la clase pasada, la tasa es esta y los valores son todos desde el primero, el 1 hasta el último, ¿se acuerdan? Y luego le sumábamos el momento 0, lo que había en el momento 0, que ya está allí, y tendríamos ese valor. Bueno, el problema ahí es que conceptualmente al tener estos datos diferentes y sacamos el promedio, le estamos diciendo que cada tacita pesa igual y no es cierto. Fíjense que esta tacita bañó a todos los datos que fueron de aquí para acá y los que siguieron. Pero esta ya le quedaron 1 y 2 daticos y esta última, por ejemplo, solamente bañó un pedacito que fue lo que pasó del momento 4 al final del momento 4 al final del momento 5. Entonces parece que no fuera un promedio, ¿no? No fuera bueno. Es como decir nosotros, qué sé yo, vamos a sacar el promedio de estatura del curso. Pues da un valor, pero resulta que había que, cada uno tiene diferente, porque están las damas que tienen normalmente un promedio de estatura menor que los caballeros. Entonces ahí estaríamos combinando, ahí tenemos que separar, mire, el promedio de las damas es este, el promedio de los caballeros es este, ahora ponderamos y da el total, pero sí habría que hacer esa salvedad. Aquí pasa lo mismo, estas tacitas no son de la misma, digamos, condición. Entonces, por eso sería. Hay otra forma que es esta, que es el promedio geométrico. En el promedio geométrico nosotros sumamos 1 a este porcentaje de acá y esto nos da unos valores
¿cierto? Y esos valores los vamos a promediar en forma geométrica. El promedio geométrico, ¿qué dice? Tome el producto de todos esos valores. Claro, aquí promediamos con uno más porque es lo que normalmente se compara a la actualización de precio o de capital. El capital del año pasado se multiplica por uno más la tasa de este año y nos da el nuevo. Por eso es uno más y no solamente la tasa. Entonces, el producto de todas estas, ¿cierto? Ese es el producto. Pero como es uno más por una tasa, uno más por otra, uno más por otra, otro más por otra, para sacarla en un año tenemos que elevarlo a la raíz enésima. Entonces, lo elevamos le sacamos la raíz enésima. ¿Cuánto es? 1 dividido entre n. Y n es 5. 1 dividido entre 5. Y menos 1, ¿cierto? Eso es. Es como cuando nosotros tenemos una composición de tasas. La tasa final es 1 más una por 1 más la otra. Si queremos la tasa, si tenemos 2 años en que estamos componiendo, aquí me gané 10%, otro me gané el 20%, pues entre los 2 años me gané como el 31, 32. Pero si yo quiero saber cuál es el equivalente por año, tendría que sacar la raíz cuadrada por el número de años. Y luego menos 1. Esta sería la forma. Fíjense que no hay mucha diferencia. De tal manera que si yo hago esto, copio esta fórmula aquí, obviamente estos datos de aquí están de 29, está bien, pero aquí tenemos que subirlos porque estaban aquí. Y este de 25 también tenemos que subirlo allá. Y listo. Fíjense que los dos datos se parecen, ¿cierto? Si está ahí, el promedio 0,1 y el 18,03. Bueno, ahí me da. Entonces uno dice, no, ahí estoy bien. Pero resulta que no, porque cuando uno hace este tipo de consideraciones, lo hago porque no sé si ustedes lo han visto antes o les ha tocado hacerlo. Uno dice, mire, si yo llevo yo tengo 100 millones de pesos hoy, el primer año me gano 10%, al final tendría 110 millones. Segundo año me gano el 20, ya me gano distinto. Entonces, 110 por 1 más 20% me da como 133. Entonces ya tengo 133 millones al final y así los voy acumulando. Entonces, si yo tengo eso y al final retiro, sí, pero no es cierto si yo tengo retiros aquí. Si yo invierto esos 4.500 millones y los retiro todos acá, vale. Pero si no es así, no vale. Y vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces, lo que hay que hacer es que, mire, este de aquí, para llevarlo al momento cero, porque el BPN es todo, llévelos a cero y súmelos. Lo debo descontar con esta tasa de aquí. Este de aquí tiene que descontarse para llevarlo de aquí a acá, del 2 al 1 con la tasa del 16 y del 1 al 0 con la tasa del 14 y así sucesivamente. Entonces ahí hay que hacer un truco y es poner factores. Pero los factores son muy sencillos. ¿Cómo llevo un valor futuro al año anterior? Lo divido entre 1 más la tasa. Entonces voy a crear un factor en cada año que es 1 dividido entre 1 más la tasa de ese año en pesos, que es esta, ¿cierto? Ahí me dio. Y ese factor, lo que esté ahí, por ejemplo, estos 918 millones, yo lo multiplico por esto y ya me quedan automáticamente del momento anterior, que es el cero. Pero si yo esto lo copio, hago lo mismo. Por ejemplo, aquí lo que hice fue 1 dividido entre 1 más este, pero este es el año 2. ¿Qué pasa? Que si yo multiplico estos 3.855 millones por este factor, es lo mismo que lo pongo en el momento anterior, o sea, en el 1. Pero a mí me interesa llevarlos todos al momento cero. Hasta ahora los tengo todos que me los puede llevar al momento anterior. Para llevarlo al momento cero, lo que debo hacer es hacer una multiplicación. ¿Qué es lo que multiplica lo que está en cero para dejarlo ahí? No hay que moverlo, entonces hay que dejarlo igualito. El factor es 1. Pero si yo ya tengo en el momento cero ese factor, lo que me lleva del momento 1 al momento cero es lo que me lleva del momento 1 al momento anterior, que es 0, por lo que me lleva del 0 a 0, que ya está en 1, y ahí construir la fórmula. Y esta fórmula es una fórmula acumulativa hacia el futuro. Y entonces dice, mire, por ejemplo, miremos este del momento 2, ¿cierto? ¿Cómo opera? Pues me toma lo que me lleva de el 2 al anterior, que es el 1, y lo multiplica por lo que me lleva del 1 automáticamente al 0. Entonces el factor me lleva derecho al 0. Y así, todos estos me van llevando. Este me lleva del 3 al anterior, que es el 2, y este factor ya me lleva del 2 directamente al 0. Entonces estos factores son los que me interesan.
estos factores de aquí, voy a poner ya en verdecito, en realidad son los que me interesan, son los a donde quería llegar. Esos me están mandando de donde estoy directamente a cero. Por lo tanto, el valor presente en el momento cero de cada uno de los montos es este. Este lo multiplico por 1. Y todos así mismo. O sea, fíjense que este, por ejemplo, es este valor de aquí multiplicado por este punto 5 y así. Y aquí tengo el BPN exacto. El BPN exacto. ¿Quién me dice con qué fórmula saco ese BPN de ahí? ¿Alguien me dice? ¿Me puede decir? Prende el micrófono y me dice cualquier cosa. ¿Cuál es la fórmula en Excel que necesito para poner ese VPN ahí? ¿Lo vimos la vez pasada? No, no lo hemos visto. A ver, no sé si ustedes me están siguiendo o no. Pero la verdad es que ese valor sería BNA, pero no se puede porque no tengo una tasa. Yo lo que tengo que todos estos ya están en cero, entonces la fórmula aquí es suma más suma de todos estos valores, desde el momento cero hasta el último, ¿correcto? Y ahí se me fue hasta ahí, y ahí tengo ese valor. Fíjense que este es el verdadero VPN, este es. Estos de acá no son, y hay una diferencia grande. Fíjense que aquí hay como 150 millones de diferencia. Entonces, esto lo voy a tachar. Esto lo voy a tachar. Porque no son posibles, son errores financieros. Como ustedes van a salir posgraduados en finanzas, sí que tienen que tener en cuenta esa condición. A veces uno tiende a hacerlo de esta manera y no. Es esta manera, con los factores o llevándolo uno por uno. Bueno, el caso digamos, de Perú, pues está de la misma manera y ya les quedará para que ustedes lo puedan hacer posteriormente, ¿ok? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Estamos viendo selección de alternativas internacionales. Y lo único que estamos diciendo es lleve toda la misma moneda. En este caso, estamos hablando que llevamos todo a dólares, porque tenemos el WAC en dólares. Perdón, llevemos todo a pesos, pues llevemos el WAC de pesos. Igual lo podemos llevar todo a dólares y dejarlo ahí y este otro pasarlo a dólares, pero quisimos pasarlo a pesos todo porque es una empresa, pues era como nuestro objetivo. Además que aquí me están dando es el spot de esto. Claro que nosotros podemos pasar todo a dólares si tenemos este spot y este, podemos cruzarlos y llevarlo todo a dólares, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos de dividir este entre aquel y me dan cuántos eh, bo- eh, soles peruanos por dólar. Pero bueno, esa fue la situación, ¿ok? Vamos a guardarlo para ponerlo ahí. Entonces lo ponemos como ejercicios resueltos. ¿Sí se entendió o no? Quedamos en el aire. Bueno, después, pues el sábado, el viernes me dicen, el viernes por favor me dicen si no entendieron, que es importante que esto quede muy claro, porque estos son fundamentos. Así que la parte internacional aquí es muy sencilla en proyectos. Si uno sabe valorar proyectos, la parte internacional queda muy sencilla porque es saber que la evaluación afecta el tipo de cambio y vamos a hacer esas proyecciones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud? Bien. Les pido el favor de que vayamos a las diapositivas y entonces nosotros, digámoslo de esta manera, estábamos trabajando. ¿La ve? ¿Están viendo las diapositivas o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Pues esto lo vimos, ya lo terminamos. Esta parte estamos en ella, inversión empresarial internacional.
y luego seguiremos con inversión en mercados internacionales y luego manejo de riesgo cambiario. Eso es lo que sigue. Pero tenemos que terminar esta parte. Pues vamos a ver. Proyectos reales, pues es valoración del proyecto, evaluación del proyecto. Entonces estamos aprovechando, repasamos rápidamente cómo se hace la valoración de un proyecto, la evaluación de un proyecto, cómo se hace y cómo se aplica la parte internacional ahí, se toman decisiones, se proyecta su valoración. Bien, ahora, recordando más cosas, pues tenemos aquí saben que este no, creo que lo tengo mejor por acá. Hombre, vamos a hacerlo por aquí, que lo tengo mejor porque este tiene, aquí está. Presentaciones, aquí está, aquí está. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos del WACC? Y ustedes pues conocen el WACC, costo promedio ponderado de capital, weighted average cost of capital, ese es el concepto del WACC y vamos a ver por qué. Si ya lo vimos y estoy lloviendo sobre húmedo, sobre mojado, me dicen, por favor. Y si no, pues vamos aprovechando esta parte para recordar muy rápidamente y dejar claro este concepto. Porque la parte internacional, pues va a ser muy sencilla. Entonces, cuando hablamos de costo de capital para la empresa, es lo que le cuesta el dinero, traer el dinero a la empresa, y eso vamos a llamar WACC, y vamos a tratar de explicar por qué tiene un modelaje el concepto y qué significa. Entonces, activos físicos los vamos a trabajar siempre con WACC, ¿no es cierto? Ese es el punto, con WACC. Los activos financieros, pues hay dos tipos, el de acciones, que se trabaja con el costo del capital accionario o lo que los accionistas requieren para ganar su ganancia, y existen los demás que se trabajan con las rentabilidades que los negocios dan, sean rentabilidades fijas como los bonos, mixtas como bonos de tasa cambiante, como por ejemplo, de pronto lo vimos en algún momento, los test que están en VR más 4 puntos, ese VR es cambiante, pero los 4 son fijos. Pero fundamentalmente están las acciones, esas son de renta variable porque no hay ninguna rentabilidad tomada de antemano. Cuando un inversionista compra una acción, sencillamente espera ganar tanto por dividendo como por precio, fundamentalmente por precio de la acción. Entonces, en el costo de capital, vamos a ver qué pasa. Depende del riesgo financiero y depende del sector empresarial. A ver, el riesgo financiero, como hablábamos en la clase pasada, es la posibilidad de que haya unos resultados futuros mejores o peores de los que vimos ahora, de los que estamos previendo. Nosotros dimos, vamos a ganar un 50% este año. Puede ser que ganemos 100% o perdamos 50%. Entonces, esa diferencia me da una idea de lo que es el riesgo financiero. No sé si les hablé de la paradoja del torero, que el torero gana mucho dinero en una corrida por el riesgo que tiene. Puede ganarse los 200, 300 mil dólares o puede perder la vida. Entonces, mucho o muy negativo. Y el riesgo financiero en empresas es función de qué? Del sector empresarial y del endeudamiento. Empecemos por el endeudamiento. Una empresa que esté muy endeudada, pues tiene que pagar muchos servicios a la deuda, cuotas, intereses, etcétera. Y sus ingresos con los que va a pagar este servicio a la deuda están amparados por ningún contrato jurídico. Las deudas sí. Las deudas hay un contrato jurídico que dice, un momentico, es que si usted no me paga, pues yo lo demando, porque aquí va únicamente contra el tiempo. Usted me paga cada mes tanto y al final de 5 años me devuelve el dinero. Eso es el contrato jurídico. Pero la empresa tiene riesgo financiero en el sentido en que la demanda es un estimado. No tiene un contrato jurídico que le diga, vea, es que todos estos señores que ven aquí a este almacén de cadena me tienen que comprar esta marca y aquí está firmado. Eso no está firmado, eso depende del gusto. Y en determinado momento la demanda puede bajar, las ventas bajan y se quedan un poco líquidos y de pronto en dificultades financieras y hasta llegar a la quiebra.
Pues tengo que hablarlo, pues públicamente se sabe, en Cali hay un almacén que es muy, muy famoso, un almacén de cadena La 14, y se fue quedando ilíquido, se fue a dificultades financieras y después tuvo que rematarse, porque no le alcanzaba a los activos para pagar la deuda. O sea, si se vendieran todos los activos en un momento dado, eso fue hace como 4 años, si hubieran vendido en ese momento, apenas pagaban el endeudamiento, o sea, les quedaba nada a los accionistas, y entonces los acreedores decidieron pues cerrar y más bien rematar lo poco que había en ese momento. Entonces, eso sucede. Si se deja coger ventaja en las obligaciones financieras, puede suceder que en la empresa quiebre. Entonces tenemos esa condición y el endeudamiento y otro del sector empresarial. Creo que nosotros hablamos de un ejemplo en el que una boutique es más riesgosa frente digamos, a la situación económica de un país que un restaurante de comidas rápidas. Las comidas rápidas, no estamos hablando de grandes restaurantes, pero las comidas rápidas, pues sí, la gente en una depresión, pues seguirá comiendo poco, pero seguirá comiendo más barato, digamos, pero seguirá comiendo, pero no va a comprar ropa. Entonces, en ese momento cae en las ventas de la boutique, tiene que cerrar. El otro, pues, tiene su apriete, el restaurante de comidas rápidas, pero no cierra. Lo mismo cuando viene la exuberancia. La gente no puede comer más, come mejor, más carito, pero ya. En cambio, sí puede decir mi ropero que está feo para afuera y voy a comprar, a cambiarlo totalmente, porque hay platica. Entonces, ahí dependemos del sector de presión de endeudamiento y ese es el modelo, así de sencillo es el modelo. Pero miremos cómo se configura. Aquí tenemos la empresa y aquí tenemos nuestro mercado de capitales. Antes tenemos la sociedad y el compromiso, ahorita no. Estamos la situación en ese mercado financiero. Ese mercado de capitales tiene dos actores fundamentales, que son los accionistas y los acreedores. Los accionistas ponen dinero a la empresa como propietarios. El propietario quiere decir que ellos toman las decisiones, o sus delegados, que es el gerente general y la junta directiva, son sus delegados. Y aquí vienen los acreedores que también ponen su práctica, pero no toman decisiones. ¿Ok? Entonces, estos accionistas ponen esa plática, ¿qué conjunto la vamos a llamar patrimonio, en inglés equity? Y ellos la ponen porque van a recibir un beneficio, o sea, unas ganancias sobre ese capital que vamos a llamar K sub E. K viene de costo porque se acaban o sea, la C, que es costo en sajón, pues ya hay muchas cosas que son cost, entonces le ponen K. Y E porque es de equity. Y por lo tanto, los acreedores también ponen su plática ahí, pero ellos no toman decisiones y ponen su plática como acreencias o pasivo y van a recibir un beneficio que es el K sub D, costo digamos, de pasivos o de deuda. ¿Ok? Entonces, unos tienen que ganar en promedio, pues un beneficio y otros otro beneficio que al final son las rentabilidades anuales. Digamos que estas rentabilidades anuales son un promedio ponderado de lo que ganan los accionistas y los acreedores. Supongamos, los accionistas porque son más arriesgados, porque ellos si pierden, pues pierden todo el dinero. Los acreedores, además, si a los accionistas les va mal en la operación, puede que la empresa no quiebre, pero su utilidad se vuelve negativa, entonces van perdiendo dinero. En cambio, a los acreedores, mientras la empresa no quiebre, les tienen su plática ahí. Y aún cuando la empresa quiebra, los accionistas van de último si es que queda algo, si se liquida la empresa, y los acreedores van primero. Primero, pues, el Estado, los impuestos, luego los empleados, luego los acreedores. Estos primero le pagan, si fue a los proveedores, luego a los acreedores financieros, etcétera. Entonces tienen mucho más riesgo estos. Por eso digamos que ellos deben ganar un 40% efectivo anual y estos deben ganar un 20% efectivo anual. Supongan que la mitad de los activos está soportado con equity y la mitad con pasivos. ¿Qué quiere decir? Que al final esta empresa debe producir para pagarle a unos y a otros, a estos obligatoriamente el 20 y a estos obligatoriamente el 40. El promedio ponderado me daría 30, o sea, esta empresa debería producir 30 en sus utilidades mínimo para poder pagar a unos y a otros. Si hay menos, a estos tiene que pagarle a los acreedores y se ven más perjudicados los accionistas, pero si da más, de ese 30 se ven beneficiados los accionistas y los acreedores menos. Pero ¿qué trato de decirles allí? Que
el dinero que produce la empresa es un dinero que también tiene el mismo costo de oportunidad, o sea, le cuesta esto. Si la empresa dice, este dinerito de aquí lo voy a sacar para invertir en proyectos nacionales o internacionales, ese dinero le cuesta. ¿Por qué? Porque tiene que reponerlo. Salen 5.000 millones para proyectos. ¿De dónde tienen que salir los 5.000? Pues tiene que reponerlos acá. Y al reponer esos 5.000 millones para operar, pues estamos cobrando acá. Por lo tanto, si no es que como están ahí, no me vale nada, mentira, sí me cuestan. Y me cuestan exactamente el costo de oportunidad, o sea, lo que le cuesta el dinero, sacar el dinero del mercado de capital a la empresa. Eso es. ¿Listo? Con eso vamos a decir que mi costo de oportunidad es ese, porque la oportunidad normalita que tiene la empresa es reinvertir, reinvertir. Como les decía, esa reinversión ahí es una reinversión que uno no se da cuenta dentro de la empresa porque todos los días se está dando utilidades, todos los días va eso a tesorería, todos los días se está empleando ese dinero y por lo tanto no hay forma de decir aquí acumulamos y hoy este mes vamos para acá. No, en las cuentas saldrá, pero pues eso el día a día se lo lleva. A no ser que nosotros tengamos pues ya algo así como se llama presupuestación de bienes de capital, donde las empresas son organizadas 2, 3 veces al año, se reúnen, miran todos los proyectos que hay y escogen los mejores y sacan su dinerito para allá porque esos son tan buenos que dan mucho más que lo que les cuesta este dinero, reponerlo de ahí. Ahora bien, vamos a trabajar sobre eso. El costo de capital se llama entonces, por lo que le acabo de decir, costo de oportunidad. ¿Qué sucede en el mercado? Dijimos que el riesgo es el que da la rentabilidad. Mayor riesgo, mayor rentabilidad, porque si yo tengo dos negocios, uno muy riesgoso, como lo vimos en el ejemplito, y otro menos riesgoso, y me da la misma rentabilidad, me voy por el menos riesgoso, el que me dé menos sorpresa en el futuro. Entonces yo miro conceptualmente que una empresa puede tener un riesgo, le mido cuál es conceptualmente su rentabilidad, si fuera más riesgosa tendría más, y si fuera menos riesgosa menos, y esa rentabilidad la vamos a llevar adentro de la empresa. Y allá tenemos los proyectos nacionales o internacionales, todos medio en la misma escala, y vamos a llevarle la TIR, por ejemplo, en pesos colombianos, y ponemos aquí punticos, aquí es una línea, escalafonados de mayor a menor TIR, rentabilidad. ¿Y qué sucede? Esa línea amarilla va a llamar WAC y va a ser, es clave porque lo que le cuesta el capital a la empresa, aquellos proyectos que generen más rentabilidad que lo que le cuesta el dinero, bienvenidos. Si a mí me cuesta 10% efectivo anual el dinero, y yo tengo un proyecto que me da 20% por año, bienvenido, me va quedando utilidad allí, me va quedando ganancia. Pero si por el contrario, el proyecto me da 5% efectivo anual contra 10 no tiene nada que hacer, lo rechazo, ¿vale? Entonces, esta es la forma. Los proyectos que den TIR positiva, tasa interna de retorno positiva, son aquellos que, positiva no, que los que den mayor que el WAC, mayor que el WAC, porque el WAC puede ser positivo 10, la TIR 9 es positiva, pero no me sirve. Entonces tiene que ser mayor que el WAC, se aceptan y los que son menores se rechazan, ¿ok? Entonces ya tenemos que el WAC es lo fundamental y vamos a ver cómo se tiene. Pensemos que en la utilidad operativa, eh, vamos a tener todos los invitados. La utilidad operativa es un pastel que lo repartimos entre los acreedores, totalmente los dueños de pasivo, luego los impuestos para el Estado y lo que queda es utilidad neta para los accionistas. ¿De dónde se ve eso? Pues en la última parte del estado de resultados de utilidad operativa menos intereses pagados, utilidad antes de impuestos menos impuestos, utilidad neta. Bueno, aquí hay otras cositas, intereses netos, pues yo puedo recibir intereses, pero bueno, esta es digamos, la parte esquelética clásica. Pero ustedes ven que la utilidad neta para los accionistas, los impuestos para el Estado y los intereses para los acreedores. Ahí están, ¿verdad? Entonces yo puedo tener también ahora el activo, los activos están compuestos por pasivo y patrimonio. Ese es un balance, ya lo saben, y vamos a llevar ese balance en libros contables como patrimonio más pasivo o en mercado como equity más pasivo. El pasivo normalmente, a no ser que la empresa tenga una condición de dificultad financiera muy fuerte, normalmente vale lo mismo. ¿Por qué? Porque los contratos jurídicos valen lo mismo. O sea, la empresa que me pueda pagar no hay pierde. Empieza a valer menos mi contrato y yo soy un acreedor cuando la empresa tenga unas dificultades muy grandes. Ahí ya empieza menos. Entonces, por lo general, las empresas toman su riesgo es en la parte del patrimonio.
patrimonio el que asume las grandes ganancias o las grandes pérdidas operativas. Y el otro va quedando fijo. Entonces, hacemos un distingo y vemos aquí el equity, que es el precio del patrimonio, a, digamos, en modo mercado, o sea, cómo ve el mercado ese patrimonio. No tengo aquí los datos, pero ya les había hablado sobre la empresa más valiosa hoy por hoy, es Apple, que es una empresa que vale 6 veces en el mercado lo que vale en libros. O sea, si ellos fueran a cerrar Apple y empezaran a vender parte por parte, harían 6 veces menos que si la venden en pleno funcionamiento. Eso lo dicen los accionistas. Pues no es que lo digan, es que están ahí apostando digamos, comprando acciones y vendiendo acciones a esos precios. Vamos a decir que la razón de deuda es deuda sobre activos, o sea, qué parte de los activos están soportados por pasivos y los activos a precios de mercado van a ser equity, que es patrimonio a precios de mercado más deuda. Y ahora, para poder saber cómo costeamos esto, ya lo intuimos, pero vamos a hacerlo más gráfico aquí. Vamos a suponer que este es una unidad monetaria, un peso o un dólar, como ustedes lo quieran, que vamos a colocar en un proyecto. Entonces, ese dólar pertenece a una empresa que tiene una razón de deuda de 0.40, o sea, 40% de los activos están soportados por pasivos y 60% por el patrimonio. Entonces, se divide, entre paréntesis, se divide entre pasivo y patrimonio fundamentalmente porque tienen diferentes riesgos, ya lo vimos. Patrimonio es más arriesgado que la inversión en pasivos. Pero, digamos que si tiene 0.40, los acreedores tienen 40 centavos de ese pesito que va a salir a financiar un proyecto y los accionistas de 60. Suponemos que esto es lo que deben ganar. Un poco más los accionistas que los acreedores porque estos tienen más riesgo y lo compensan así, digamos en equilibrio es así, y los acreedores 20. Entonces, aquí tenemos cuánto debe ganar en un año este pesito. 20% que deben pagarle a estos por 40 centavos, o sea, 8 centavos de dólar, y a estos deben pagarle 30% de 60 centavos, o sea, 18 centavos. En total, este pesito debe ganar, o este dolarcito debe ganar 26 centavos al año como mínimo para poder satisfacer los requerimientos de ganancia de los acreedores y de los accionistas. Pero lo que hay aquí no es otra cosa que un promedio ponderado, 30% por la razón de patrimonio más 20% por la razón o porcentaje de deuda. Ahí está. Vamos a decir entonces que la renta exigida es igual a lo que deben ganar los accionistas por su fracción, que es 1 menos la fracción de deuda, más lo que deben ganar los acreedores por la fracción de deuda. Ahí está. Recuerden que desde el balance pasivo más patrimonio en razón, que es la razón es pasivo sobre activo y la razón patrimonial patrimonio sobre activo, esas dos razones deben dar 1. Y entonces por eso aquí nos llega esta fórmula. Pero esto era en un mundo sin impuestos. Ahí no consideramos los impuestos para nada. Y entonces, ¿qué sucede con impuestos? Ya sabemos que sin impuestos tiene esto, pero miremos el PIG o el estado de resultados. Cuando se pagan los impuestos, los gastos financieros no han salido, esa utilidad ha salido. Permítame que aquí haga una salvedad porque ustedes me dirán, bueno, ¿y los acreedores que no son financieros, cómo se trabajan? Pues digamos que se supone que el riesgo financiero de estos acreedores, diga, los proveedores, digamos, los mismos empleados en sus cuentas por cobrar, o sea, cesantías y esto que debe pagar la empresa, pues ya están midiendo el riesgo intrínsecamente en esos costos. Lo que ustedes que no son explícitos, los que lo pueden explícitos son los acreedores financieros, porque ellos dicen, esta es mi plática, la voy a poner allá. Entonces, digamos que para medir el riesgo uno mira cuál es la tasa de intereses que paga promedio, pero se le aplica a todo el patrimonio, perdón, todo el pasivo que es más o menos constante, no es uno que sea temporal, sino lo que es más o menos. Pasivos de corto plazo, pues sí, y si esos son, es que son operativos, sí, pero es que
si más o menos va creciendo al mismo ritmo de todos los activos, los mismos pasivos, esos son permanentes. Entonces vamos a decir activos, pasivos permanentes y patrimonios se llevan la estructura de capital de la empresa, por decirlo así. Hay un- una empresa que es, se me fue el nombre en este momentico, no sé si es Éxito o es otra de las países, se me fue, pues yo lo vi hace poquito. Esa empresa en Colombia, cuando dice proveedores, dice ponemos una tasa de interés razonable para decir que su factura, aunque no lo muestre, tiene un cobro de interés por el tiempo que me dan para pagar. Y eso lo pongo en intereses. Y se admite. ¿Por qué? Porque igual lo bajaron de los costos de compra, pero los pusieron en intereses. Me parece muy sano esa condición y no altera para nada los estados financieros como tal. Pero bueno, pensemos en esto. Entonces, fíjense que gráficamente tenemos que esto es lo que se llevan los acreedores, el caso de los accionistas, el caso de los acreedores, y T es lo que se lleva el Estado. Ya ahí nos apareció uno, antes eran estos dos, CAES, pero T es la tasa de impuestos del Estado que hay que pagarla. Los impuestos tienen una misión que es todo lo que no hace a la empresa, o sea, eh, a ver, eso tiene tanto de largo como de ancho, pero en términos sencillos, la empresa vela por no ir en contra de la economía ni de la sociedad, pero en esos términos hacer su máxima ganancia, su máximo valor. Y todo lo que va en beneficio de la economía de la sociedad, debe tenerlo, manejarlo y legislarlo y controlarlo el Estado. Aún en Colombia, pero más en el mundo también ha sucedido que ese equilibrio no se ha podido mantener y entonces se le están exigiendo a las empresas más cosas. Me explico. Una empresa no tendría por qué aportarle a su entorno, digamos, social, digamos, los hogares que están más o menos cerca, un beneficio. Eso debe hacerlo el Estado. Pero hay empresas, sobre todo en Colombia, agroindustriales, que en el agro colocan unos beneficios, les hacen servicios públicos, les hacen los asentamientos humanos cerquita para que estén bien con ellos. Entonces, esas fundaciones pues gastan un poco de plata y al final eso es una inversión que no sabemos cuánto vale, porque sí sabemos cuánto vale, pero no sabemos cuánto retorna, porque es que si no la hacen, las comunidades se pueden volver en contra, no los van a favorecer, bueno, pueden tener un poco de problemas. Una agroindustria me decía hace mucho tiempo, nosotros tenemos unos sembrados y nunca había pasado, pero nos están robando las mangueras de los regadíos. ¿Qué hacemos? Haga una fundación. Esa gente de allá necesita. Puede que ellos no estén robando nada, pero ahorita pues esos son unos vecinos, no amigos. Si usted hace una fundación, les construye casitas, si no están bien, pues la construye, no vale mucho, tienen su agua y lo que sea, pero usted le pone un sanitario. Bueno, eso hace que ellos se vuelvan a favor. Y tengo ejemplos de empresas que son agroindustriales fuertísimas y por mucho tiempo estuvieron así, pero bueno. Más allá de eso, digámoslo así, eso hoy es discutible porque las empresas han ido en detrimento del medio ambiente que perjudica a todos y ha sido con el proceso productivo, con la emisión de los gases de combustión, en fin, toda esa discusión que hay hoy hace que ya la sociedad se haya metido a exigirle a las empresas bondad, o sea, ayuda en todos estos aspectos que antes eran teóricamente al Estado. El Estado, bueno, la sociedad en general no se dio cuenta, permitió estos efectos dañinos. Entonces hoy le dicen a la empresa, vea, un momentico, usted ahora tiene que mirar el impacto social y no solamente impacta, lo vamos a calificar y no califica en social, en la parte social, porque usted no daña a la sociedad, ahí estaría neutro, sino que además tiene que dar qué beneficios da. Póngale esto. Cosas de ese estilo. Entonces hoy se está, digamos, ese límite tan preciso que había se está deslindando. Pero digámoslo así, los impuestos son para que el Estado haga su trabajo, sobre todo en aquella parte de atender la desigualdad social.
Pues en el primer mundo hay desigualdad, inclusive puede ser el más grande que en los mismos países nuestros. Lo que pasa es que allá el pobre de Estados Unidos es clase media, media de Colombia, más o menos, no es miserable, pues hay poquitos, pero digamos, hay mucha masa en las clases ricas y en las clases medias altas, porcentualmente, que lo que hay en estos países latinoamericanos. Entonces, eso es lo que, ese índice que llaman índice de Gini, que es mucho más en Estados Unidos, mucho peor que en Colombia, pero el estilo de vida ya, económicamente hablando, es mejor porque si hay esa diferencia entre unos grupos y otros, pero lo que no hay es esa extensión. Aquí los poderosos son muy pocos, económicamente hablando, y la miseria es muy grande, la pobreza no se diga, y entonces tenemos esa condición en general en Latinoamérica. Las causas y eso pues no las vamos a discutir, pero tenemos eso. Visto ese paréntesis conceptual, tenemos que decir entonces que estos señores, ya prácticamente hablando de finanzas, se llevan los intereses y esta parte no paga impuestos, por lo menos dentro de la empresa, entonces no cuenta. Los impuestos sí hay que pagarlos antes de que quede la utilidad neta, o sea, la de los accionistas. Por lo tanto, el pedacito que me quedaba ya no debe ser solamente para pagarle a los accionistas, sino para pagarle a los accionistas y al Estado. Entonces, después de que paguemos los intereses o leemos y los gastos, pues, o, digamos, evidentes o no, en la parte de los acreedores, tenemos que generar un pedazo grande para que no solamente puedan ganar lo que debían ganar los accionistas, sino pagarle el Estado. Entonces, ¿qué sucede ahí? En renta decidida antes de impuestos tendríamos que aumentarla para, este pedacito salió como era, ¿se acuerdan que aquí estaba? Era este, pero este tenemos que aumentarla. ¿Y cómo le aumentamos? La dimos justamente en uno menos T, T es la tasa de impuestos. Porque cuando multipliquemos por lo que nos queda después de pagar los impuestos, todo lo multiplicamos por uno menos T. Entonces este se va con este y me queda lo que los accionistas deben llevarse. Y eso es lo que hacemos aquí. Multiplicamos por uno menos T, que es lo que nos queda. Si pagamos 30% de impuestos, nos queda el 70% de la utilidad neta. Y entonces ya pagamos los impuestos y la utilidad neta ya fue para los accionistas. ¿Qué pasó? Que al final esto se convierte en caso de por uno menos RD, pero este que ya había salido y fue multiplicado por uno menos T, pues aparece, no tiene con qué cancelarse. Y eso es lo que se llama hoy el costo promedio ponderado de capital. Eso se llama, y es este que está aquí. Lo que ganan los accionistas por su fracción, más lo que ganan los acreedores por esto se llama el escudo fiscal, porque digamos que cada peso que se pague de intereses o de gastos inmersos, o sea, embebidos como intereses embebidos como gastos, es 30 centavos y pago el 30% de impuestos que me ahorro en impuestos. Entonces, por eso esto se llama el escudo fiscal. Ahora, esto se llama costo promedio ponderado de capital, este WACC, tasa mínima aceptable de retorno, en fin, eso es. Este es el famoso WACC. Ustedes, cuéntenme, ¿sí vieron WACC? ¿Estamos de acuerdo en esto o no? ¿Ustedes lo vieron distinto? ¿Creen que no estamos diciendo lo mismo? En fin, cualquier cosa lo pueden mirar y lo discutimos. Yo lo pongo aquí para que entendamos lo que sigue, que es aplicación muy sencilla de estos conceptos poniendo la parte internacional. Pero antes de eso, miremos esta otra parte. ¿Cómo calculamos el WACC? Porque una cosa es allí. No vamos a... Hay un caso y todo eso, si quieren yo les puedo facilitar el link del vídeo donde se calcula un WACC para una empresa. Pero, digamos, en términos modelares está aquí. Cuando nosotros tenemos los estados financieros de una empresa, podemos sacar la razón de deuda como deuda sobre activos, o sea, total pasivo sobre activos, perfecto. La tasa de impuestos como impuestos pagados sobre utilidad gravable. Los intereses pagados dividido entre la deuda promedio, que es la inicial más la final sobre dos, o si estamos adentro de la empresa todos los días tenemos el promedio de deuda, lo promediamos en los 365 días del año, sale mejor. Eso me da los intereses. Entonces yo ya tengo de esta ecuación de WACC, tengo conocidos todo, RD, T, RD. Me falta KSUE. KSUE no está por ningún lado, no lo puedo sacar. Una cosa es el resultado y otra cosa es lo que debía ganar. En cambio, los intereses sí que están porque los intereses tienen que estar pagando, se están pagando, es lo que dice el contrato. Entonces, ¿de dónde se calcula KSUE? Se utiliza el modelo
Capital Assets Pricing Model, modelo de apreciación de activos de capital o de valoración de activos de capital. Es un modelo de William Sharpe de 1964, es su tesis doctoral. La hizo después de que su profesor, el señor Harry Markowitz, había expuesto su teoría de carteras, que es la teoría en que se basan hoy todos los portafolios. Si hay tiempo, vemos algo de eso. Y este era su alumno y entonces él hizo la tesis sobre, digamos, la valoración de un activo, mientras Harry Markowitz la había hecho sobre varios activos. Después, como en 1992, ganaron el premio Nobel ambos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este modelo? Este modelo consiste en lo siguiente. Primero, esto hay un paper, el paper del señor William Sharpe, es un poquito pesado, pero pues lo voy a resumir acá. Antes de esta parte, inclusive antes de, digamos, no, hasta ahí, digamos que existían y todavía existen lo que llaman los chartistas. Lo que pasa es que hoy está todo computarizado, entonces hoy quienes invierten en, activos financieros, en acciones y todo esto, ven las tendencias, cómo va, cómo baja, las bandas de Bollinger, los fractales, entonces hay unos que son enamorados de una y de otra. Eso nosotros en términos fundamentales, o sea, digamos de teoría financiera, no lo hemos podido probar, nadie lo ha podido probar, solamente son especulaciones que en general hacen que la persona en el largo plazo gane, si las practica, gana lo que gana el mercado y no le saca una gran ventaja. Y si no la sabe y quiere apostar, normalmente pierde. Pero no hay, es muy difícil, mejor dicho, si ya se hubiera establecido un modelo más o menos con alguna seguridad de lo que va a pasar, si hoy esta acción baja o mañana o en la próxima hora subirá o bajará, eso es muy difícil de predecirlo. Entonces, bueno, esa parte se deja a lo que llaman análisis técnico y es especulativo. Pero lo fuerte sí es esto, porque esta es una comprobación de millones y millones de situaciones donde si ellos dicen voy a medir la rentabilidad de una acción, aquí voy a medir la rentabilidad del mercado, la rentabilidad del mercado se mide con los ETFs, o sea, los índices del mercado, son canastas de acciones que se venden en el mercado y que, digamos, disipan, eliminan el riesgo de una acción y ellos ponen a ver, más de 20 acciones en casi todas las bolsas para que ese riesgo se disipe y la rentabilidad se cae, pero no tanto. Si usted le apuesta a una sola acción, puede que le gane mucho o que pierda mucho. Pero si tiene la canasta, ya se la arman ahí y entonces esa canasta se muestra que tiene solamente el riesgo de la economía. Y esa canasta es el índice del mercado. Entonces uno mide las rentabilidades. Si uno pone aquí la rentabilidad de una empresa cualquiera, diga usted, qué sé yo, Nutresa en Colombia, y aquí la rentabilidad del mercado, y pone todos los días cómo quedó una, cómo quedó, y llena esto de puntos, y eso más o menos le da una serie de puntos alrededor de una recta, que es la recta promedio, y esto se llama una recta de regresión. O sea que uno dice, si esto es cierto, esta recta representa bien esos puntos, unas desviaciones puntuales, pues esta recta se determina como el corte más beta, que es la pendiente por la rentabilidad del mercado. Y se puede demostrar que la pendiente es la covariancia entre la rentabilidad del mercado y la empresa sobre la varianza del mercado. Bueno, entonces, ustedes que son de finanzas sí debían de haber trabajado esto. Pero ¿de dónde viene el modelo? Pues que dice que la rentabilidad de una acción debe ser esto, es proporcional al mercado, está representado por esta recta y eso se comprobó siempre desde 1700 y algo hasta ahora todavía se comprueba así y es positiva esa relación. Entonces, se dice, no, pero es que mire que esta rentabilidad del accionista pues debe ser a una rentabilidad libre de riesgo más esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta ecuación, que era la ecuación empírica que siempre habían hecho los estudiosos, apostadores, llega William Sharpe y la demuestra de esta manera en términos económicos. Un accionista está dispuesto a recibir la rentabilidad libre de riesgo más una prima de riesgo. Entonces él demuestra
económicamente que esa prima de riesgo es la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad libre de riesgo de la economía por beta. La rentabilidad libre de riesgo de la economía es la rentabilidad de los títulos emitidos por el Estado. Y la rentabilidad del mercado, pues es la rentabilidad de las canastas. Entonces, la rentabilidad libre de riesgo en términos normales, en términos de equilibrio, siempre es menor que esta, por lo tanto, aquí hay una suma. ¿Y beta qué es? El mismo que aparece aquí. Beta es el amplificador. Si esta recta es muy acostadita, la rentabilidad del mercado debe variar mucho para que suba o baje un poquito la rentabilidad de la empresa. Pero si es muy pendiente, con un pedacito que el mercado se mueva, la otra se sensibiliza mucho. Entonces, este beta aquí está, pero dice William Char, ahí les demuestro que el beta no va, no es aquí, no tiene esta interpretación, que tiene una interpretación matemática, pero yo la pongo económica y es que hay una prima de riesgo del mercado porque el mercado es más riesgoso que los títulos del Tesoro Público. Y esa prima es la que multiplico por beta. Y ese es el famoso Capital Asset Pricing Model. De manera que de esto salimos a esto y ahora, como nosotros necesitamos caso E, pues caso E lo tenemos aquí trabajado con esta forma, o sea, donde lo que se gana el accionista es lo que la empresa le debe pagar. Aquí tenemos la fórmula y entonces uno dice, ¿y el beta cómo lo consigo? Pues el beta se puede conseguir de esta forma. Si la empresa cotiza en bolsa, uno puede sacar la historia y puede hacer esto, pero si la empresa no cotiza en bolsa, viene el modelo de Amada, donde él demuestra fácilmente que ese beta es igual a un beta sin deuda, que quiere decir que es el beta del sector, porque el sector es la relación o representa la relación que tiene esa industria con la economía y sin deuda, siempre es desapalancado, solamente la parte operativa. Y entonces ese beta es el beta sectorial o beta desapalancado por uno más el efecto de la deuda, se demuestra fácilmente. Deuda sobre equity. Por uno menos T, fíjense que T entre más alta sea, hace variar menos este lado, porque si yo me voy a ganar 100 y pago 30 de impuestos, pues me voy a ganar apenas 70. Si me voy a ganar 100 y no pago impuestos, me voy a ganar 100. Entonces, para arriba sube más y para abajo también en el caso de que los impuestos sean bajitos. Esa es como la inclusión que hay. También, si yo divido deuda y equity sobre activos, me da RD, razón de deuda y razón de equity. Y ya sabemos que como los dos suman uno, esta razón de equity la puedo dividir entre 1 menos RD. Al final, las tres fórmulas son la misma. Ahora, ¿de dónde puedo obtener yo los beta del sector? Pues para los especialistas en finanzas, pues ellos pueden hacerlo de esta forma. Tienen una empresa que cotiza en bolsa y sacan estadísticamente el beta de ahí, este beta, con esta estadística. Y luego consiguen la deuda y el equity de la empresa y la desapalancan, ¿ok? Y ahí tenemos ese